2025. Buen día, Bienvenido, Salvador. Salvador. Buenos días, Eunice, buenos días, Juan Carlos. Bueno, hay una gran diferencia porque cuando participé en el año 2013, yo no tenía derecho a gente que me defendiera el voto en las mesas. Hoy estoy en el partido que le dio origen a los demás partidos en Honduras, que es el Partido Liberal, es el partido más grande, es el partido que gobernó a partir del regreso a la democracia 2 periodos, después le daba uno al Partido Nacional y después volvía el Partido Liberal. Entonces ahora estoy protegido en las mesas, protegido en el Consejo Nacional Electoral por primera vez en estas 4 participaciones políticas que he tenido. Y además hay una gran diferencia porque he aprendido a conocer las formas como se hacen las trampas dentro del sistema electoral y en las mesas y ahora con las nuevas tecnologías vamos a tener garantía de que nosotros vamos a tener la realidad de lo que la gente vota. ¿Y sigue siendo la misma visión o sigue teniendo la misma visión, misión que en aquel momento, 2011, ¿verdad? Sí. Cuando incursionó ya, cuando se postuló, sí. cuando irrumpió Salvador Nasralla. ¿Es el Salvador Nasralla con la misma visión y con la misma visión de ver un país diferente? Sí, porque yo entré a política no porque me guste la política ni porque sea un político. Yo entré por una presión popular a partir del año 2010, donde la gente me decía, usted pasa hablando en la televisión de los problemas del país, de la corrupción, pero usted también es culpable si no se mete. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que yo entré a política? Combatir la corrupción. Y al final, esa palabra que era casi prohibida, casi no se mencionaba, la palabra anticorrupción, después ya se empezó a popularizar y caímos en razón, fue cayendo casi todo el mundo en razón, que el gran problema de Honduras no es de ideología, sino que es de gente que utilice el dinero sin robárselo, o sea, combatir la corrupción. Y ahora tengo las herramientas tecnológicas que no existían en el año 2011, como la inteligencia artificial, el gobierno digital, que ya se insinuaba en aquellos años, pero que no estaba tan desarrollado en otras partes. Hoy el gobierno digital, por ejemplo, en Estonia y en otras naciones, son un ejemplo, en misma República Dominicana, que nos va a permitir a nosotros establecer digitalmente el control de las compras, que es sobre todo donde se hacen los grandes robos en Honduras. Entonces, para mí hay un eje transversal que cruza cualquier ideología, ya sea nacionalista, liberal o de cualquier tipo, que es la anticorrupción. Y yo sigo, al igual que al principio, siendo anticorrupción. Soy un liberal anticorrupción. Fue un punto de partida, Salvador, yo quiero concentrarme un poco en los inicios. Fue un punto de partida... 5 Deportivo, sobre todo 5 Deportivo, cuando empezó a hablar, en medio de la agenda eminentemente deportiva, de los problemas de Honduras, es cuando la gente empieza a enfocarse en usted ya no como un destacado, laureado, hombre de medios de comunicación, de un referente en el deporte de Honduras. Hacía sugerencias, comentarios, recomendaciones a los dirigentes de aquel entonces. Siente que es cuando la gente ya empieza a identificar a Salvador Nasralla como un potencial candidato, pero sobre todo como un hombre con la visión y la misión de cambiar las cosas en Honduras. En 1988 yo tenía 5 horas los sábados para meter deporte y 7 horas los domingos. Obviamente en esa época no existía, era incipiente el cable, cogíamos informaciones de cadenas internacionales, pero no estaba tan desarrollado como hoy, por ejemplo, el fútbol a todo nivel. Hoy hay informaciones y videos de fútbol de todos lados. Entonces había mucho espacio para poder comentar. De hecho, me costó muchísimo convencer a los dueños del canal de poner un programa deportivo, porque había poco deporte. Entonces, en los ratitos yo aprovechaba, en los espacios que tenía, que eran muchísimos, para decir las formas de robar. Porque yo me daba cuenta y
como ingeniero, o sea, me ayudó muchísimo el hecho de ser ingeniero, porque como ingeniero tú sabes lo que valen las cosas, y yo les explicaba, una calle no se puede, la pavimenta no se puede arruinar como se arruinó en 1980 rápidamente el Boulevard de las Fuerzas Armadas, que le empezaron a salir baches en aquel año, hace 40 y pico de años. Porque una cosa es hacer lo de concreto hidráulico así, o hacerlo así, o hacerlo más delgadito. Entonces yo explicaba eso. Obviamente mientras más grueso y mientras más armado tiene, entonces va a durar más. Si es de asfalto, vale menos. Entonces nadie vigilaba eso. Yo lo decía. Entonces decía, este proyecto en vez de valer los 100 millones que vale, en realidad se están robando los 100 millones porque no les cuesta más de 10 millones. Se están robando 90. Ejemplos de ese tipo, lo mismo con las medicinas. El pedir directamente las medicinas, pudiéndolas como en cualquier ferretería, pedir con antelación, de acuerdo a una teoría de inventarios que no es ninguna ciencia, que yo la estudié y que ahora es mucho más sencillo porque se controla digitalmente. Entonces, explicando eso, la gente dijo, ve, tienen razón. Entonces la gente empezó a creer que si yo tenía conocimiento de este tipo de cosas, ¿por qué no las ponía en práctica? Lo mismo en la educación. Por ejemplo, el hablar bien, el utilizar las palabras correctas, evitar el loqueísmo y en general en el relato la gente apreció la forma de hablar, de comentar. Entonces la gente dijo, bueno, este hombre tiene un baño bueno con respecto a lo que se miraba en aquellos años. Y así fue como la gente me fue valorando. Pero pasaron de 1988 a 2011, 23 años. Yo recibí ofertas para ser alcalde, para ser diputado y para ser vicepresidente. Gabriela Núñez, Elvin Santos, el Gordito Castellanos en su momento. Incluso el primer año cuando fundé el partido, Juan Orlando Hernández, cuando yo fundé el Partido Anticorrupción, Juan Orlando Hernández me ofreció ser su candidato a designado presidencial y yo le dije que no. O sea que siempre me miraron como una persona que si estaba dentro de un partido podía conseguir votos, pero la gente apreció mi conocimiento. Por eso una de las cosas que la gente más me pide en estos días de campaña es, me dice, no nos vaya a fallar. ¿Cómo los puedo fallar? Uniéndose a alguien. Yo esta vez no me voy a unir absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque esta vez estoy en un partido donde yo soy el candidato y es un partido grande que tiene derecho a representantes, cosa que no aconteció cuando me vi obligado a hacer alianza con la oposición, que no era realmente una oposición que tenía buenas intenciones con Honduras, que fue el caso del Partido Libre, junto al cual ganamos las elecciones de 2017, pero ellos han demostrado en estos últimos 4 años que sus intenciones eran robar, igual que robó el gobierno nacionalista durante 12 años. Salvador, bueno, a propósito que usted menciona, iba a abordar el tema de anticorrupción, pero antes quiero hacerle la consulta. Yo interactúo mucho con los jóvenes en programas de Detrás de la Noticia en la tarde y otros de HRN, y ellos lo que les molesta es que de alguna forma el bipartidismo continúe con la misma gente, continúe presente, y dicen ellos son los culpables de hoy como estamos. Hoy usted está en el Partido Liberal. ¿Qué le dice a esos jóvenes que de alguna forma crecieron viendo X0 y demás y que seguramente es esa generación que no le apoyará o que le puede apoyar, pero están incómodos porque usted está dentro de un partido bipartidista? Pero estoy con gente nueva dentro del partido. Hay personas como Saray Espinal, como Iroske Elvir, como Rachid Mejía, por ejemplo, que los llevo, Salomón Nazar, que los llevo al Congreso Nacional, por mencionarte muchas caras nuevas a nivel nacional. Obviamente que hay algunas caras que sí han estado anteriormente, pero en un 90% la gente que yo llevo al Congreso, que es una muestra, son gente buena. Y vamos a gobernar con algo que no se ha gobernado anteriormente, lo que se llama meritocracia. Meritocracia es que tú puedes tener tus conocimientos, pero hay alguien mejor que tú para un puesto. Entonces la persona que tiene los méritos para ocupar ese puesto es la persona que va a trabajar. No queremos continuar con la burocracia, donde las personas llegan a un puesto y se sienten que son Dios y que hay que venirles a rendir pleitesía para que te den
un permiso de ambiente, un permiso de construcción, un permiso municipal. Entonces, las personas que yo voy a involucrar, yo me responsabilizo, no voy a poner personas simplemente por compromiso político, que es lo que ha fallado y lo que está fallando en este gobierno, donde la mitad del gobierno son personas que antes nunca habían trabajado y que tienen su primer empleo y que de aquí a que aprendieran pasaron 3 años y cuando finalmente aprendieron, lo aprendieron mal porque dirigidos por Rixi Moncada, que es la que ha dirigido este gobierno, prácticamente se han visto obligados a meter dentro de sus estructuras a personas ineficientes, incompetentes, y eso se ha traducido en que todos los índices de Honduras han caído. Usted ya tiene identificados, con esto que nos está diciendo, que su gabinete será conformado por gente que no irá al gobierno a hacer a su primer trabajo, nos quiere decir que ya tiene identificados a los técnicos, a los profesionales. ¿El total? En casi todos los ministerios, en cada una de las carteras. Nosotros hemos reducido el número de carteras, o sea, yo te digo, notablemente la cantidad de instituciones del Estado que fue creada, que fue incrementada para darle trabajo a muchos activistas políticos, nosotros la estamos eliminando. Estamos reduciendo a 7 grandes bloques, en los que están unidas las instituciones supernumerarias y dentro de cada una de ellas va a haber personas que dominen el tema, no son personas que van a ir a aprender. Y hay muchas personas que nadie las conoce, pero que son capacitadas, que tienen los títulos, los estudios y que están listas para ejercer. Es que no me vayan a salir con eso que hay que esperar 100 días. No, eso de los 100 días. Yo tengo 3 años trabajando con mi equipo de ejes temáticos. 35 ejes temáticos, por ejemplo, energía, telecomunicaciones, educación, gobierno digital, transparencia, salud. Cada una de los 35 ejes temáticos manejados profesionales y en base a eso se hizo un plan de gobierno que vamos a implementar a partir del 1 de diciembre, a partir del momento que nos declaren presidente electo, para que durante los 2 meses podamos ir continuando con el trabajo y llegar el primer día a tomar las medidas que se ocupe para hacer caminar el aparato sin necesidad de estar esperando como se ha hecho tradicionalmente en los gobiernos. Bueno, hablando de cosas de no repetir o de repente si valen la pena y hablando, usted se define como un hombre anticorrupción. Sí. ¿Acaso será la CICI nuevamente esa bandera para venir y decir vamos a limpiar el sistema o a qué otros mecanismos usted le apuesta? Mira, una de las formas, por supuesto que la CICI, pero aparentemente, por lo que me decían hoy, tuve una reunión sobre eso, ha cambiado un poco la situación por el apoyo de los Estados Unidos a los presupuestos de las Naciones Unidas. Pero el solo hecho de poner un equipo integrado por ejemplo, una persona de Estonia, una persona de República Dominicana, que son expertos en control digital, para poder saber en tiempo real cómo se está gastando el dinero, más los expertos locales, más la inteligencia artificial, para el asunto de las compras, para no interrumpir las compras, para que las cosas se hagan con los pedidos sin necesidad de tener que hacer compras de emergencia, mantener la continuidad del gobierno, eso, más los estudios que tenemos nosotros, nos va a permitir empezar a combatir la corrupción en las cosas que normalmente se roban el pisto se lo roban justamente al hacer compras directas o al sobrevalorar licitaciones. Por ejemplo, el otro día en República Dominicana quisieron hacer una compra de carros de trabajo. Y el sistema detectó que los carros de trabajo no eran tales carros de trabajo, sino que eran carros de lujo, de una marca muy famosa. Entonces el sistema rechazó la compra. Entonces, maneras de empezar a combatir, a evitar ese tipo de gastos innecesarios, las vamos a implementar con la inteligencia artificial, que hoy te puede hacer un montón de cosas que antes no se podía hacer. Luego, el hecho de poder tener en tiempo real lo que está pasando en cada uno de los ministerios. En el Ministerio de Educación, por ejemplo, hay que arreglar 15.000 escuelas. Este gobierno no las arregló, y las que arregló
las arregló por 6 millones de lempiras cada uno, cuando yo personalmente me di cuenta, porque yo arreglé algunas escuelas cuando estuve el único año que me dieron presupuesto y me costaba 300.000 lempiras. Arreglar una escuela, ponerle internet, y ponerle sistemas. Y, bueno, vamos a empezar con eso de inmediato. Y aparte tengo la confianza de los organismos internacionales de apoyo, que en Honduras se recibe mucho apoyo. Japón, por ejemplo, Taiwán y otros países como la República de Corea están dispuestos a colaborar con Honduras. Y, por ejemplo, JICA, la cooperación japonesa, ellos tienen un montón de proyectos que en este momento no están funcionando a la velocidad que debería, y eso retrasa el adelanto para las personas que son beneficiarias de los proyectos. ¿Y este gobierno digital será un mecanismo o será un proceso que usted personalmente lo lideraría? Porque en una estructura tan grande como es un gobierno, aún tratándose de países como el nuestro, pequeño, pero grande en cuanto a masa salarial, en cuanto a masa a burocracia, ¿cómo evitar que al presidente le jueguen la vuelta? Porque el presidente podrá ser un abanderado de la lucha contra la corrupción, podrá ser un hombre honesto, cabal, que no va a tocar un 5, pero hay formas de revisar aleatoriamente, y además en el control digital yo puedo tener, y pienso tener, una pantalla, un dashboard en mi oficina, donde yo voy a poder tocar una tecla, la tecla, por ejemplo, de salud, y saber, por ejemplo, cómo está avanzando la compra de medicinas, cómo está avanzando la construcción de los hospitales, cómo se está avanzando en los proyectos de energía. O sea que yo desde mi oficina voy a poder controlar, y voy a tener 7 grandes gerentes de área que van a tener el control sobre las personas que están debajo. Yo sé que es una tarea complicada cuando uno lo mira que lo va a manejar en papeles, pero cuando uno lo mira que lo va a manejar digitalmente, digitalmente queda expuesto el dinero que se gasta. Tú puedes darle seguimiento a un proyecto desde que se compra un clavo, si se compró inflado el precio, hasta que se termina. Pero todo eso parte de la era de Salvador en adelante, en caso que usted llegase a ganar. Pero ¿y todo lo que está atrás? Porque la gente se topa con una institucionalidad, con un ente del Estado, estatal y demás, ineficiente. Sí, precisamente hay que quitar a los ineficientes. O sea, la gente que está en el Estado la vamos a empezar a evaluar el 1 de diciembre, cuando ya seamos el presidente electo, y vamos a ver quiénes sirven. Si sirven los que están en este momento, independientemente de su partido político, van a mantener su puesto. Yo no voy a llegar y a ver todos para afuera, no. Los que sirven, independientemente que sean nacionalistas o que sean del Partido Libre o que sean neutros, la capacidad, la meritocracia es lo que vale y lo que va a seguir valiendo. Si la persona es buena, va a continuar. Es más, yo quiero institucionalizar la ley del servicio civil para que cuando haya cambio de gobierno no se cambien ciertas posiciones, porque son posiciones que no pueda poner un presidente por asuntos políticos. El ministro puede poner un ministro político, un director político, pero la gente que hace el trabajo en cada institución, en la SAR, por ejemplo, en la recolección de impuestos, en aduanas, vamos a ver qué pasa, porque en aduanas en Honduras hay mucha gente que mete mercadería sin pagar impuestos, que da coimas por debajo al encargado de la aduana. Las personas de aduanas van a ser personas probas, que obviamente van a necesitar la aprobación mía para que en el sector de aduanas no vayan a haber subvaloraciones y que vayan a pasar mercaderías sin pagar los impuestos. Lo que sí es seguro es que el que está ahorita en aduanas no lo va a dejar, ¿verdad? No, porque ese muchacho fue su primer trabajo, aparentemente fue muy sectario y ni siquiera van a ser sometidos a esa evaluación. Es que por la boca muere el pez. Yo los he escuchado a ellos hablar. Hay varios muchachos ahí que no tienen, sí, no tienen quizá la madurez que se ocupa para poder actuar en forma imparcial
fueron funcionarios de ideología, que siguieron ideología, que seguramente cometieron, no lo sé, pero que muy probablemente favorecieron a gente del régimen para introducir cosas. Entonces, es preferible que la gente muy sectaria no trabaje conmigo. ¿Tiene identificadas las instituciones que va a cerrar o que va a son muchas. ¿Transformar? O... No es transformar. Hay instituciones que fueron creadas para darle trabajo, para hacer las mismas cosas que hace, por ejemplo, educación. O instituciones que fueron creadas en el área de pesca, que son duplicidad, o en el área de minería, simplemente para darle trabajo a gente que no tiene los conocimientos. Entonces hay que cambiarlos. La estructura ya se ha reformado, nuestro equipo de expertos ha reformado y ha decidido que esta dirección no tiene razón de ser, pero hay una persona que no necesita tener secretaria, porque la secretaria ya está en la otra institución, tampoco necesita conserje, tampoco necesita carro para transporte, porque el problema de la creación de una institución es que le ponen presupuesto aparte, gerente aparte, subgerente, empleados, conserje, secretaria, el asistente. Entonces es un crecimiento que a la gente se le puede dar trabajo. Ese mismo dinero hay que redistribuirlo para que sea asignado a obras que necesita la gente. En Honduras la gente necesita desarrollarse para tener acceso a la vivienda, para tener acceso a la comida. El desarrollo principal que yo propongo en mi plan de gobierno es el desarrollo rural, porque la riqueza de Honduras no está en la capital Tegucigalpa ni está en las ciudades grandes, está en los municipios. Honduras es un lugar rico. Honduras tiene el Valle de Jamastrán, el Valle de Sencenti, el Valle de Laguán, el Valle de Leán, Patuca, Jesús de Otoro, el Valle de Sula, para desarrollar verdaderamente la agricultura. Somos famosos por la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, ahí se han graduado expresidentes del Ecuador, de República Dominicana. Pero Honduras tiene 20.000 personas que han sido graduadas de alguna de las 9 escuelas de agricultura y ninguna de estas personas, o muy pocas de ellas, están trabajando donde se puede trabajar. Están amontonadas aquí en Tegucigalpa y de repente van de visita a los pueblos en un carro con aire acondicionado a dejar y a dar una que otra instrucción. Yo quiero que esa gente viva en los lugares, que gane su sueldo viviendo en Jamastrán, en los lugares donde te estoy diciendo. ¿Para qué? Para que le digan al campesino que hoy está produciendo 5 quintales de maíz por manzana, le digan cuándo tiene que sembrar, cuándo tiene que regar, cuándo tiene que fertilizar, para que en vez de producir 5 o 10 quintales por manzana, produzca 100 quintales por manzana. Entonces, esa gente se va a convertir, el campesino, con el apoyo tecnológico, se va a convertir en una persona que produzca no solamente para su consumo, sino también para poder exportar. Ahora, ¿cómo vas a exportar si estás metido en un lugar donde es inaccesible porque no hay carretera? Entonces, por eso propongo paralelamente la construcción de las carreteras secundarias y terciarias que le permitan a los campesinos sacar su producción y venderla al precio real. También estoy proponiendo la instalación por parte de empresarios de empresas de valor agregado. O sea que, por ejemplo, si vos producís naranjas o limones, normalmente Honduras está acostumbrado a exportar incluso el café en bruto. Solo el 50% del café de Honduras es seleccionado. El resto lo venden en bruto. Y el valor agregado se lo dan en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, donde lo seleccionan y lo venden. El buen café. Y lo mismo pasa con las naranjas, por ejemplo. La naranja se exporta en bruto cuando en Honduras se podría seleccionar y hacer un producto de segunda generación que puede ser la jalea o puede ser el jugo y se pueden hacer localmente. Entonces, promover e incentivar para que las personas que tienen algún dinerito guardado lo utilicen para producir empleo. Vas a Virginia, al estado de Virginia, y vas a un supermercado y el frijol embolsado que compras ahí, made in El Salvador y producido en Honduras. Bueno, incluso, fíjate que eso se va por puntos ciegos, porque El Salvador
le da el financiamiento al agricultor hondureño para que pueda producir, pero le compra a precio de gallo muerto. Entonces, después va a El Salvador y El Salvador lo selecciona, lo empaca bien, lo empaca bonito. Recién estuve en Madrid, en un Mercamadrid, se llama, donde tienen una fruta espectacular que cuando vos la ves ni siquiera te la querés comer de tan bonita que es. Unas piñas espectaculares, peras, manzanas, bananos espectaculares. Y muchos de esos son hondureños, esos productos. Pero se los llevan en bruto a esos países, a Costa Rica, a la propia Nicaragua y sobre todo a Guatemala y El Salvador. Si la artesanía que venden aquí en Honduras es artesanía hecha en Guatemala y en El Salvador. Entonces, ¿por qué? Porque no ha habido preocupación por la zona rural. O sea, Honduras tiene un terreno espectacular de 112.496 kilómetros cuadrados, de los cuales prácticamente los tenemos abandonados. Me ha tocado recorrer el país por aire y te digo, no encuentro ninguna parte que no sea una parte productiva. Claro que hay bosques y lugares inaccesibles, reservas, pero tenemos laderas y tenemos terrenos, valles para producir comida para 90 millones de personas. Pero tiene que haber una política del gobierno para que le preste dinero a bajo interés a los pequeños y medianos empresarios que quieren sembrar y darles políticas de protección como seguros para evitar, en el caso del Valle de Sula, mientras se resuelve el problema de las inundaciones, asegurarles la producción que se las vas a comprar independientemente de una desgracia natural. Entonces, lo que ha faltado es tener gente preparada a cargo. O sea, que la gente llega al gobierno y deja pasar el tiempo como presidente, el ministro deja pasar el tiempo como ministro, pero no toman las decisiones que se ocupan para el desarrollo. Que una cosa, por ejemplo, ¿cómo vas a exportar si no tenés por dónde exportar? Solo tenés el Puerto Cortés, está colapsado, ya no hay espacio para sacar por Puerto Cortés, hay que extenderlo. Se necesita hacer una carretera para conectar Puerto Cortés con el resto del departamento de Atlántida. Hay una carretera de 52 kilómetros, que es parte de mi proyecto costero. Entre Puerto Cortés y Tela, en 52 kilómetros, vos cambiás a Tela. ¿Por dónde te vas? ¿Te vas por una nueva carretera de 52 kilómetros o te vas a dar la vuelta por San Pedro Sula, por Progreso y para llegar a Tela? Claro, hay que pagar peaje. Esos son proyectos, alianzas público-privadas, porque todas las cosas que tengo que hacer cuestan dinero, pero se pueden hacer con alianzas público-privadas, por ejemplo. ¿Usted sabe quién es el candidato ideal en Honduras en este momento? Para liderar el país. ¿Sabe quién es? Usted me va a decir que es usted. No, yo no. Pero es Bukele. Yo sé que la Bukele. gente tiene mucha afición por Nayib, por lo que logró hacer en El Salvador. Por eso le quería preguntar, ¿qué imitaría usted de Nayib Bukele y de su gobierno? Él hizo un gran trabajo en seguridad. Él tiene un país 5 veces más pequeño que Honduras. Su país que tiene ventaja en cuanto a que es casi plano, es más fácil controlar casi todo. Pero el plan de seguridad de él, nosotros tenemos la misma compañía que lo atiende a él, nos va a atender a nosotros y no sería tan drástico como él. Pienso que en Honduras, especialmente por la afición al deporte, especialmente al fútbol, en Honduras se pueden poner políticas preventivas. Por ejemplo, el desarrollo de las canchas en las diferentes escuelas. Casi todos los pueblos, una de las cosas que llama la atención cuando uno vuela, es que casi en todos los pueblos hay por lo menos una y a veces 2 canchas de fútbol, donde la gente puede practicar el deporte. Entonces, al joven, si vos le das la posibilidad, esas canchas normalmente cuando voy, incluso sábados y domingos, están vacías. Entonces, darle al niño la posibilidad de practicar deporte, vas a disminuir la cantidad de gente que se involucre en maras, en pandillas. Y dale también la alimentación y dale la posibilidad de educarse. Hay 1 millón de personas en Honduras que no tienen acceso a las escuelas porque para llegar a la escuela tienen que caminar 10 kilómetros y en los 10 kilómetros corren peligro o se pueden romper los pies o los pueden asaltar al regreso. Entonces, la parte estructural, logística, es fundamental. Y por supuesto la seguridad. Justamente lo más destacado que ha tenido El Salvador es su desarrollo en cuanto a la seguridad. Pero, claro, nosotros queremos tener seguridad.
Ahora, eso tiene un costo, hay un costo social, y ese costo social yo preferiría que fuera la gente experta en seguridad que te cuente cómo se puede minimizar el costo social que ha sido tan criticado internacionalmente por El Salvador, Sí. por el mundo. Reza un dicho que lo conocemos todos, el que mucho abarca, poco aprieta. Voy a la pregunta que voy. Todos los candidatos, bueno, y los presidentes cuando son candidatos hablan de que voy a hacer esto en salud, que voy a hacer esto en educación, que voy por la infraestructura, que voy a hacer algo esto en agricultura, pero en este plan de gobierno, bueno, la cantidad de problemas que tenemos aquí obligan, creo yo, a los candidatos a decir voy a hacer esto en educación, voy a hacer esto en seguridad, voy a hacer esto en salud. Pero en este plan de gobierno y en esta visión de Salvador Nasralla, hay prioridades, es decir, me voy a enfocar en esto y en esto me voy a morir para que después no terminen como terminan todos los presidentes, cuestionados, fustigados, calificados de mentirosos, porque al final abrieron tantos flancos que al final no pudieron cerrar ningún frente. Mira, el principal problema de Honduras es el empleo. Para mí, yo voy a trabajar en dar empleo. ¿Qué es lo que la gente sabe hacer en nuestro país inmediatamente? Desarrollar la agricultura. Los que andan en la calle vendiendo, ganándose la vida, les preguntas, ¿qué sabes hacer? Soy campesino. Entonces, la gente tiene que volver al campo, pero tenés que apoyarla con los préstamos, con los técnicos. Entonces, la generación de empleo en el campo es fundamental. Tenés que vamos a ampliar el Puerto Cortés y Enecam. ¿Por qué? Porque si una empresa quiere instalarse, por ejemplo, en el sur, la ocra y otros productos que se exportan, se tienen que exportar por puertos salvadoreños porque Enecam no tiene la capacidad. Entonces, los 170 millones de dólares que cuesta ampliar Enecam y ponerle grúas para que puedan trabajar, porque en Enecam solamente podés desembarcar cuando vienen los barcos con grúa, no tiene grúa. Resolver Enecam como primer paso y hacer el puente para comunicar a Mapala con tierra firme, para después, en el siguiente gobierno, hacer el puerto de Amapala, que va a ser el mejor puerto, es fundamental. Porque me dicen en el sur, yo quiero una maquila, sí, pero una maquila se instala si tiene cerca, por el costo de transporte, por dónde sacar la producción. Entonces vamos a poner eso. Entonces la generación de empleo, manufactura, maquilas, se puede, pero para eso tenés que ampliar los puertos. Entonces yo la tengo clara, una persona te puede decir, yo voy a dar trabajo, pero ¿cómo vas a dar trabajo? O sea, quien te genera trabajo masivamente es el microempresario. Entonces el microempresario quiere poner su negocito, le da trabajo a 2, 3 personas, 4 personas. Bueno, pero cuando se quiere instalar, tiene miedo porque tiene que sacar un permiso, tal vez tiene 10.000, 20.000 lempiras y el pisto se le va en conseguir el permiso. Entonces yo les voy a dar desde el principio la posibilidad de que empiecen a trabajar y una vez que ya estén instalados, que se legalicen, que se formalicen con un monotributo que puede ser un 5, un 10% y que empiecen y ahí pueden sacar su permiso de esto, del otro. El alcalde del Progreso tiene uno de los experimentos más prácticos a propósito de eso. Cobra un lempira por permiso de construcción y un lempira por permiso de operación. Sí, y con eso esa gente está tranquila y está legal. Uh-huh. No tiene miedo que le vayan a levantar las cosas. Uh-huh. Tal vez un lempira es una cantidad simbólica, pero se puede hacer. Y por eso tengo el proyecto de municipalismo. O sea, yo no voy a ponerme desde Tegucigalpa, que es lo que han hecho los gobernantes anteriores y quizá por eso no alcanzan a hacer las cosas que prometen. No me voy a poner a generar empleo desde Tegucigalpa, para eso tengo a mis alcaldes. El proyecto municipal que nos permitirá trabajar en cada uno de los municipios en 3 prioridades. La prioridad es generar empleo inmediato, otros es el agua potable, en casi todos es el agua potable, el alcantarillado, por ejemplo, en los lugares de la costa, en Tela, en La Ceiba, el alcantarillado sanitario es fundamental para poder desarrollar el turismo. Entonces, el empleo es lo fundamental para mí. Ahora, paralelamente a la generación de empleo, como te digo, se necesita
arreglar los puertos para que podamos exportar, porque las empresas que quieren venir de afuera están dispuestas a venir. Hay que darle algunos incentivos que los tenemos calculados, considerando que Honduras tiene una energía muy cara y que la mano de obra con respecto a otros países de Centroamérica también les resulta onerosa. Entonces hay que darles algunas facilidades para que no se instalen en Guatemala, porque en Guatemala se paga 10% menos de impuestos sobre la renta con respecto a Honduras. Entonces todas estas cosas, al momento que viene una empresa, se toman en cuenta. Cuando yo estuve de primer designado presidencial, el problema no era la falta de empresa, era que el gobierno pide dinero a cambio. O sea, en Europa, cuando estuve en Europa, sí que el problema con los hondureños es que o viene el presidente o viene el ministro y pide dinero. Siempre dice, ¿cuánto para mí? Yo no voy a pedir absolutamente nada para mí. Y si algún ministro mío pide, van a tener la instrucción de delatarlo ante mí. Entonces, Honduras no crece porque los ministros o el presidente de la República buscan beneficios para ellos. Cuando empezó el gobierno, me acuerdo que José Manuel Mateo, el que era ministro de Salud, dijo, tengo listo un hospital de 60 millones de dólares en un chat. Y Mel inmediatamente dijo, no, esas cosas las decido yo. O sea, sí, está bien que la decida, pero decidámosla mañana. No esperemos, si tenemos ese pisto disponible, resolvámoslo ahorita, no esperemos meses. Entonces mucha gente vino a verme a mí como designado presidencial y me decían, pero mira, yo presenté, me reuní con tales y tales, presenté el proyecto y no me resuelven. ¿Por qué no le resuelven? Porque están esperando que el que se quiere instalar en Honduras diga, mire, yo le voy a dar por bajo para que me autoricen este proyecto. Yo no voy a... Y la mitad es para... No solo la mitad, ojalá fueran la mitad, son cantidades. Digo, nadie hoy en día, y quizá eso es en parte la ventaja que está teniendo Bukele en El Salvador, que las grandes empresas se quieren instalar ahí y saben que él no les va a pedir una comisión o ser socios. Entonces, todas las cosas, entendamos que todas las empresas que se quieran instalar quieren ganar dinero. El dinero es lo que anda buscando. Ningún empresario se instala para perder, pero quiere que nosotros como gobierno le demos la garantía de que puede sacar sus utilidades. Bueno, en el propio gobierno de Juan Orlando Hernández ya las empresas no estaban metiendo dinero limpio, fresco, solo estaban reinvirtiendo utilidades. Honduras tiene para invertir en turismo, por ejemplo, una cantidad enorme. Yo ya tengo arreglo con los afrodescendientes que están en las tierras del norte para poder hacer los proyectos y que no sean invadidos, como está pasando. O sea, si hay alguna organización criminal dirigiendo para invadir, lo vamos a evitar. Hoteles que quieren venir a desarrollar esos 800 kilómetros de playa de arena blanca que tenemos en el Océano Atlántico, hay montones. Quieren venir, pero no están dispuestos a pagarle nada a ningún ministro. Entonces, yo estoy seguro que no voy a poder hacer todo en 4 años, pero lo voy a dejar bien encaminado y la gente, por ejemplo, los compatriotas que viven en Estados Unidos, van a poder venir a invertir dinero aquí. Hay un montón de hondureños que tienen allá negocio de fibra de vidrio, de estructura metálica, negocio de construcción, instaladores de techos, instaladores de pisos, y quieren venir a Honduras a poner su negocio, pero en Honduras lo primero que les dicen es, tiene que pagar tanto para este permiso, tiene que pagar tanto por acá, y en Estados Unidos no necesitan hacer eso, entonces quedan trabajando en Estados Unidos. Y te hablo de gente que tiene esos negocios que no tuvo gran instrucción, que prácticamente se hizo trabajando en el tema de construcción en los Estados Unidos. ¿Sí? Es cuestión de tener un gobierno ágil, que vos podás sacar, por ejemplo, en 3-4 días, tus permisos, si sos una empresa grande, y en el caso de un pequeño que se puede instalar, un pequeño emprendedor, un microempresario, que pueda poner a trabajar 3 o 4 personas alrededor. Imagínate, se perdieron 45,000 empleos de maquilas en Choloma, y esa gente se fue a instalar a Guatemala o El Salvador. Entonces la gente tiene que entender aquí que el único que produce empleo es la empresa privada, te guste o no te guste, no hay de otra. Si vos sos empleado del gobierno, el gobierno paga tu sueldo con pisto del pueblo, que al pueblo le serviría para tener hospital, para tener escuela. El internet hoy en día es como el agua potable. O sea, no tener internet, hasta en fútbol nos quedamos mal, porque no tenemos internet.
Si tuviéramos internet, tendríamos profesores que van aprendiendo en la enseñanza del deporte, la enseñanza de las carreras técnicas. Tenemos que reformar el Infop. El Infop tiene 1.350 millones que se pagan solamente en salarios. Apenas 150 millones de lempiras para poder invertir. Se necesita reformar eso. La empresa privada está dispuesta a preparar gente. El mismo seguro social se necesita, ya que está manejado por la aportación nuestra y la aportación de la empresa privada. ¿Qué pito tiene que jugar ahí el gobierno? ¿Para qué sirve el gobierno? Salvador, ¿y tiene claro usted cómo va a garantizarle algo sobre lo cual ayer en una comparecencia ante los medios de comunicación del sector privado, que es por lo que claman, ¿verdad? Propuestas para generar empleo, pero con un escenario de seguridad jurídica que le permita a estos inversionistas nacionales y extranjeros tener la seguridad de que aquí no les vaya a pasar lo que les está pasando? Usted hacía alusión a lo que está ocurriendo en Colón, en Trujillo. Ahí es impresionante la cantidad de inversionistas canadienses que ya salieron del país porque sus hoteles se los invadieron. Sí, porque están protegidos. Que no hay seguridad jurídica. Los invasores son protegidos por el gobierno actual. Con Salvador Narrala no habrá protección para gente del crimen organizado que dirige esas operaciones de invasión. Yo tengo hablado con la diáspora africana. La gente, no son ellos los que están, hay gente del crimen organizado que dirige estas invasiones. Conmigo no van a contar con el apoyo. Y además tendremos un congreso que será un congreso independiente donde se van a tratar este tipo de cosas, porque, digamos, se permiten las invasiones del gobierno porque está conjuntamente con el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que tener alguna autoridad. Actualmente el Poder Judicial es manejado por la Presidencia de la República. El único que tiene acción de ley en Honduras es sobrino de Rixi Moncada, que es el fiscal. El fiscal se tendrá que alinear con la decencia durante los 2 años que va a gobernar conmigo. De lo contrario, el Congreso Nacional, que va a estar integrado por una mayoría de personas del Partido Liberal y del Partido Nacional, podrá tomar una decisión en cuanto a la continuidad de él. Por eso yo le pido a la gente que vote no solamente por Narrala para presidente, que vote también por los candidatos que llevo para diputados en los diferentes lugares. Que voten en plancha, porque necesito diputados que vayan a tomar decisiones como por ejemplo esta, de parar las invasiones, la aprobación de grandes carreteras que son de 100 kilómetros o más, las represas, los proyectos grandes que involucran muchos millones. ¿De dónde va a sacar el pisto? Bueno, se van a hacer alianzas con el pisto. El pisto no está en Honduras, el pisto está en el extranjero. Pero consideremos que aquí se roban, o mejor dicho, se sobrevaloran 100.000 millones de lempiras al año. ¿Y esos diputados los va a dejar en el Congreso? ¿Cuáles? ¿Los va a dejar sus diputados? ¿Los diputados cómo que los voy a dejar claro? O sea, no, pues es que todos los gobiernos lo primero que hacen es sacarlos del Congreso para llevarlos a un ministerio. No, los diputados están compitiendo. ¿Está grabando esto? ¿Se está grabando, verdad? Los diputados, es que lo que pasa es que se van a ministerios pensando que como ministros pueden robar más. Pues cuando los cambian de un lugar donde tienen un sueldo y los pasan a un ministerio pensando que pueden hacer alguna movida con ellos. Que los mandan de embajadores, los ponen de ministros. No, los embajadores van a ser empleados que tendrán que conseguir inversiones para Honduras. Los embajadores de Salvador Narrala no van a ser gente que va a ir a chupar a los diferentes lugares. Son gente que va a ir a conseguir becas. Voy a exigir un número de becas. Y lo mismo a los que estén en Europa y a los que estén en América. Necesitamos becas y necesitamos que promuevan al país. Nuestro país no se promueve internacionalmente, necesita ir turismo, a pegarse un viaje con 50 personas, a pasear para promover Honduras. Para eso tenemos las embajadas. Entonces, eso del montón de asesores, asesor de esto, asesor del otro, quiere decir que el que está trabajando no tiene la capacidad si pones tantos asesores. O no sabe nada. Sí, porque precisamente necesita ser embajador, pero póngale un asesor, ministro, consejero. ¿Consejero de qué? ¿De qué? O sea, aquí vamos a reducir la cantidad de personas, tanto en el servicio exterior
privilegiando a los que han estudiado la carrera diplomática por encima de los amigos políticos. Yo no voy a meter 500 de mi familia como metió Rixi Moncada, o 1000 de la familia Zelaya Castro que metió el familión. Por eso la gente reclama. Yo no voy a meter gente familiar a trabajar, yo voy a poner profesionales y sobre eso voy a responder. Bueno, Salvador, ya para las preguntas finales, hay un sector que de repente es el más grande en Honduras que ha quedado olvidado, y no lo digo yo, sino lo dicen las últimas conferencias de ellas. Las mujeres organizadas dicen que incluso usted, dentro de los 5 candidatos, solo tocan superficialmente los derechos de las mujeres en Honduras. Bueno, yo tengo mi esposa, que es una persona que va a ser la primera dama de la nación, que tiene clarísimo el trabajo que se va a realizar con las mujeres, especialmente los proyectos para la madre soltera. La madre soltera va a tener protección especial en mi gobierno. Además de tener incentivos, sus hijos van a poder estar trabajando, van a poder estar en una guardería mientras la mamá está trabajando. O sea, yo tengo clarísimo que el 67% de los hogares hondureños son manejados por la mujer. Yo tengo una excelente relación, por ejemplo, con Honorina, que es del grupo de mujeres. He tenido reuniones con ellos. Pero lo mismo dijo una mujer que hoy está en la presidencia. Bueno, pero... Y que llegó a la presidencia, y muchas de las mujeres organizadas, bueno, si no es que todas están resentidas con la actual administración. Porque ella no gobierna. Desde el principio, yo te lo puedo decir porque fui parte del acuerdo que se hizo. A mí no me lo cumplieron. Y a ella tampoco. O sea, ella es una figura decorativa. Quien toma las decisiones en el gobierno es Rixi Moncada, que es otra mujer, pero de características humanas bastante diferentes a las de Xiomara. Y ahí prácticamente no han querido ayudar ni a la niñez ni a las mujeres. ¿Y usted sí lo hará? Yo claro que voy a ayudar a las mujeres. ¿Quién ha sido el mayor promotor de mujeres trabajando en medios de comunicación en Honduras? Cuando yo empecé en la televisión, prácticamente era prohibido que una mujer trabajara en tele, eran puros hombres. En el programa Este Domingo, después cuando fundé el programa Xero da Dinero, la mayor cantidad de mujeres trabajando en televisión que han llegado a un estatus importante, fueron formadas por Salvador Narrala y ninguna se queja. Ninguna dice que yo le pedí algo a cambio. Que es el problema en Honduras, que muchas mujeres quieren trabajar, pero que se encuentran con que alguien les pide, a cambio de figurar, de trabajar, les pide algo a cambio. ¿Cuántos ministerios le promete usted a la mujer de Honduras? No te puedo decir en este momento, no tengo, pero hay varios ministerios. Pero en porcentaje, digamos, ¿habrá igualdad? De un 100% de ministerios. Lo dirán vamos a intentar llegar a la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Pero eso no es lo que determinará el éxito de la Pero será un buen ciclo. De la misión. Sí, por supuesto. O sea, una buena señal. Si yo quiero quedar bien, puedo decirte 50% y 50%. Por ejemplo, yo soy el promotor en el cambio de la ley, y tómenlo en cuenta, lo he dicho en todas mis campañas. Yo he hecho la campaña para que al Congreso llegue la mitad de mujeres y la mitad de diputados. Pero no me la aceptan. La tal trenza, no me la aceptaron nunca, porque la trenza debe ser que si, por ejemplo, después de las primarias, los primeros 4 más votados son hombres, solo el primero va a la planilla de las generales. Y si la segunda mujer es la quinta, entonces la segunda que va a las generales es la quinta que salió en votación de mujeres. ¿Para qué vaya la mitad de mujeres y la mitad de hombres? Eso no te lo aceptan. ¿Por qué? Porque este es un país machista, donde el hombre está acostumbrado a relegar a segundo plano a la mujer. Yo le he dado a la mujer siempre el primer plano, y la muestra está con mi esposa. ¿Quién es el candidato que anda con la esposa para todos lados? De los 3 candidatos. ¿Rixi anda con el marido para todos lados? No. El candidato del Partido Nacional tampoco. El que ha andado de arriba para abajo por todos lados con su esposa, que va a dirigir el programa para las mujeres de todo tipo, adultas, mediana edad, madres solteras, es Iroska Elvira. El único candidato que la lleva a todos lados soy yo. Ella va a manejar el programa relacionado con las mujeres, con la aquiescencia mía y con el apoyo económico desde el gobierno central. ¿A qué apostará usted en salud? Y cuando le hacemos la pregunta a los candidatos, pues todos hablan casi que de lo mismo. ¿Cuál será su prioridad entre tantas prioridades que hay en salud? Hospitales, más médicos,
más camillas. Mira, Honduras tiene un déficit, solo tiene 0.6 camillas por cada 100.000 personas. Yo tengo al doctor Marco Tulio Medina, él es una eminencia. Nosotros él escribió con su grupo la cuarta reforma de salud de nuestro país. Las otras 3 las hicieron los liberales. Y dentro de eso se contempla el mejoramiento de los centros de salud, el mejoramiento de los césares, la construcción de 2 grandes hospitales para lo que tiene más demanda en Honduras. Tú sabes, la cantidad de gente que llega a los hospitales llega porque chocó la moto, se quebró la pierna, se quebró el brazo. O sea, 2 hospitales de trauma son fundamentales. Eso es parte de nuestro plan de gobierno. Además, arreglar el hospital Catarino Rivas de San Pedro Sula, el hospital escuela de aquí del centro, pero arreglarlos como Dios manda. Porque si vos pones a un delincuente a que te lo arregle y se ahorre el pisto del techo, y una vez que cambie el techo hay goteras, quiere decir que ese profesional no sirve. Tenés que hacer además un gran hospital en Occidente, un gran hospital en el Oriente y los 2 hospitales de trauma. Eso es una primera etapa. Y los centros de salud que dan pena. ¿Por qué? Porque ni siquiera los proveen, porque la medicina no hay una persona que digitalmente haya tenido la capacidad en este gobierno de distribuir adecuadamente y controlar digitalmente. Vos podés ver al centro de salud de la comunidad de San Esteban o la comunidad de Omoa, le estabas dando tanta medicina, se le acabó. ¿Cómo se le acabó? ¿Cómo lo consumieron? ¿Qué doctores son los responsables? ¿Quién es el administrador del lugar? Si no tenés ni doctores ni enfermeras, tenés que poner doctores, tenés que poner enfermeras, y los hay. Lo peor de todo es que Honduras tiene maestros para evitar la unidocencia y no los utiliza. Tiene doctores y no los utiliza. Tiene enfermeras y están desempleadas. Y traen médicos cubanos. O sea, se ocupa una persona pensante encima de cada área. Y eso lo vamos a poner nosotros. Ahora, la persona pensante tiene que ser pensante para distribuir los recursos escasos que tiene el país. Salvador, hay una recomendación que yo quisiera consignarla aquí en esta conversación para que la incluyan allí en esa cuarta reforma. Hay 13,000 médicos generales desempleados. Sí. Y esos 13,000 médicos desempleados son de Sulaco y Oro, de mi municipio, son de Llorito y Oro, sí, son de San Esteban Olancho, son de La Iguala Lempira, son de Caridad Valle. Hay que darles trabajo en esos lugares. Dejar a esos doctores ahí. Por supuesto, es que eso es lo que vamos a hacer. Eso es parte, no es que me lo estés proponiendo, eso es parte de nuestra reforma. Darle trabajo a todos los médicos que en este momento se encuentran desempleados. O sea, no se les está dando trabajo porque ni siquiera son capaces de tener un inventario de los doctores que se han graduado, que los tenés disponibles, ni siquiera de las enfermeras. Hay otro tanto de miles de enfermeras que también están desempleadas. Y esos doctores ya no pagarían vivienda, ya no pagarían transporte. Mira, todo eso lo tenemos nosotros, lo tenemos contemplado. O sea, aquí en Honduras, y lo digo con mucho respeto, especialmente en los últimos 20 años, los niveles de los ministros, de los directores, de los presidentes han caído enormemente. Por eso yo te llevo a un profesional, Marco Tulio Medina, que va a estar encima del ministro de Salud, que va a estar encima de ver que se implementen las cosas. Pero el control digital, la inteligencia artificial me va a dar a mí una visión en mi oficina, en cada momento, cada día, lo que está pasando, cómo se está gastando el dinero, dónde te estás desabasteciendo, cómo vas a construir. Por ejemplo, conseguí un sistema de construcción, que ya lo trajo un empresario aquí, cuando me escuchó, una máquina impresora en 3D de hormigón, para poder hacer casas de 50 metros cuadrados en 20 horas. La estructura, tenés que tener el piso, tenés que después poner el techo, las ventanas. Eso, por ejemplo, a un costo que ya con todas las terminaciones la casa le puede costar a una persona humilde aproximadamente 350,000 lempiras. Yo ahorita no he escuchado ninguna solución, y cuando pregunté antes de ir a España, me dijeron, no hombre, una casa, lo menos que te puede costar son 700,000 lempiras, una casa humildita de 40 metros. Bueno, yo ya tengo una solución habitacional que me permitirá a través de Manprovi
darle los préstamos a bajo costo, a 30 años, para que la gente pueda tener acceso a su vivienda. Y sin considerar también que también podemos tener los proyectos en altura, porque las ciudades, por ejemplo, San Pedro Sula está creciendo enormemente a lo ancho, y necesitamos empezar a crecer verticalmente, utilizar adecuadamente el terreno, pero tenemos mucho terreno en el interior. Ustedes van a ver cómo se va a desarrollar el departamento de Copán, el departamento de Santa Bárbara, Olancho, como Lempira, si son extensiones enormes, donde hay riqueza, pero esa riqueza hay que desarrollarla teniendo los profesionales. Tú me lo estás diciendo, en Sulaco, en Victoria, en Llorito, en Lloro, hay un montón. Si ese es un departamento riquísimo, Lloro, riquísima, la carretera central, se necesita construir la carretera central. Ahí la dejaron botada. La dejaron botada porque se robaron el dinero. ¿Qué han hecho con todo ese montón de proyectos? Ahorita ellos quieren inaugurar proyectos que no empezaron. Pero igual que cuando inauguraron aquí el Trans 450, que no funcionó nunca. O sea, quieren engañar a la gente. La gente tiene que ser conducida por un técnico. Con todo respeto para los abogados, yo les pido el voto a los 35.000 abogados. Los abogados, claro que se ocupan para la legalidad, pero para tomar las decisiones y que no te engañen con lo que valen las cosas, se necesita un presidente que sea técnico y que sepa lo que valen las represas, las carreteras y los grandes proyectos de inversión que necesita para generar empleo el país. Y con estas estructuras que medio se levantaron de los hospitales, ¿qué va a hacer con ellas? Revisarlas, porque esas estructuras, mira, el gobierno de España nos hizo todo, el diseño, y Mel lo echó para afuera porque él dijo, denme el pisto. No sé si lo que hicieron ahorita tienen las disposiciones de lo que se ocupa para hacer un hospital, pero no es lo mismo hacer un hospital. Digo, no es lo mismo hacer un edificio que hacer un hospital. Cuando haces un hospital tenés que considerar tuberías de oxígeno, diferentes cosas que se ocupa para hacer un hospital. España hizo todo el estudio que costó un montón de tiempo y un montón de pisto. Y Honduras lo despreció, entonces no sé si eso que acaban de empezar a hacer, que tampoco han empezado, se parece que pusieron la primera piedra y el demás pisto lo utilizaron para la campaña política, que esa es otra cosa que digo. ¿De dónde todo ese dinero que hubiera servido para tener listos los hospitales, para tener las escuelas, lo gastaron en publicidad? Son 5.000 millones de lempiras que se han volado ahorita en publicidad para decir que Rixi es buenísima y que los otros que están con ella son buenísimos. Por favor, señores que me están viendo, Rixi Moncada está gastando el pisto que a ti te serviría para tener hospitales, para tener escuelas, para tener desarrollo. Esa es la realidad. Ellos son exactamente lo mismo de los que te gobernaron durante 12 años. No es que querían hacer una refundación, lo que querían hacer era lo mismo de los anteriores, seguir robando. Ellos no son un cambio, ellos han estado y no pudieron. ¿Y qué garantías finalmente tenemos los hondureños de que Salvador Nasralla será coherente entre lo que promete, entre lo que dice y entre lo que va a hacer? Que yo voy a denunciar cualquier traba que tenga. Si a mí me sale un ministro ladrón, un director ladrón, lo acuso. Lo acuso como ladrón. No lo puedo juzgar yo, no lo puedo meter preso, pero digo que es ladrón y lo quito del puesto en que lo puse. Voy a poner gente eficiente a hacer las cosas. Y además, comparen los antecedentes de los otros candidatos que han tenido oportunidad. Los dos candidatos han estado en puestos públicos, se han hecho. ¿Qué es lo que han hecho? Están en este momento. ¿Quién gobierna Honduras estos 4 años? Rixi Moncada. Si eso todo el mundo lo sabe, ¿quién es la que manda? Lo supe yo, que ella fue la que redactó el acuerdo que no cumplió Mel Zelaya, ella no lo firmó, pero ella lo redactó y no lo cumplió, porque saben que yo lo que ando buscando es la transparencia, manos limpias. ¿Quién es el candidato de manos limpias? Averigüen ustedes, voten por el de manos limpias, por la persona que sabe y que no necesita llegar a robar, porque ya lo conociste por 50 años en la tele.
o algún día me viste alguna cosa chueca. Salvador, ¿y qué le dice a esa gente? Porque cuando uno pregunta y usted va a votar, sí, y ya tiene su candidato. Sí, me gusta Salvador, pero es que Salvador dice un día una cosa y después dice Por otra. ejemplo, dame un ejemplo. Espérame, eso es lo que dice la gente. Eso lo metió Juan Orlando Hernández. No, pero usted entonces, ¿qué le dice a la gente que piensa de esa forma de Salvador Narrala y que de alguna forma eso es lo que les pone en duda para votar por usted? Que me den un ejemplo de cuando yo dije una cosa. Yo siempre fui anticorrupción. Siempre dije que Juan Orlando Hernández era ladrón. Siempre les dije que era el jefe del Usted dice que lo que dijo resultó cierto. Pues todo lo que dije, más bien la gente dice, pucha, este fregado. Ahorita, este gobierno, por ejemplo, que está metido en drogas y que defiende a Maduro, ¿por qué lo defiende? ¿Quién lo denuncia? ¿Quién se atreve a denunciarlo? ¿Alguno de los otros partidos? No. ¿Quién se atreve? Solo Narrala. Igual que se atrevía en 2016, que me dijeron que era loco. La campaña de 2014 la metió el Partido Nacional porque dijeron, no podemos decir que no es preparado, no podemos, dijimos que no era hombre y fallamos. Entonces se inventó un asesor que viste de negro, se inventó decir que yo un día digo una cosa y otra. Es una campaña que hicieron en la cual gastaron un montón de pisto que si yo lo hubiera usado, a ti te serviría para comer, tendrías hospitales, tendrías fuentes de trabajo. O sea, son jugadas chuecas y sucias. Porque esa es la política. Yo no soy político y lo repito, estoy en política para rescatar al país, no para beneficiarme yo ni para tener fama. Voy a seguir siendo la misma persona que conociste durante 50 años en televisión. Sí. Salvador, ¿qué le diría usted también a la gente que en este momento está muy inquieta, muy preocupada, con miedo por esta otra campaña también en la que se habla de que, bueno, si hasta hace poco no estábamos ni siquiera seguros de que iban a haber elecciones? Hoy se está generando un ambiente de miedo. ¿Qué le diría a esa gente y qué contribución desde el Partido Liberal y desde el candidato del Partido Liberal para que tengamos un ambiente más sosegado, menos incierto? No estamos hablando de la crispación política, sino de lo que se está generando en cuanto a miedo al votante para acudir a las urnas. Yo les digo, la iglesia te enseña a no tener miedo. Si vos lees la palabra de Dios, no hay que tener miedo. Salvador Narrala nunca tuvo miedo y siempre anduvo en riesgo. No hay que tener miedo. El 30 de noviembre vamos a votar desde temprano, 7 de la mañana. Anda a votar a tu lugar. Ya deberías saber dónde te toca. Tené cuidado porque a alguna gente le cambiaron el lugar. Tenemos que ir a votar desde temprano sin miedo y después ir a la casita. Ya sabemos que la doña que manda actualmente va a proclamarse que ganó las elecciones a mediodía, lo cual es ilegal. Oídos sordos, porque todas las encuestas, absolutamente todas, no hay ninguna que diga que esta señora tiene siquiera alguna posibilidad. Ella tiene 15 puntos, yo tengo 45, el triple que ella. Y ella tiene además la mitad de lo que tiene el del segundo lugar, que es el Partido Nacional. Es imposible que ella logre ganar. Entonces se va a declarar y va a decir que hay fraude. No hay fraude posible, la primera vez. Tú tienes tantos años aquí. ¿Cuándo escuchaste un gobierno decir que le van a hacer fraude? Al gobierno que tiene todo, que tiene la institucionalidad, que tiene los militares, que tiene todo el control del sistema, decir que hay fraude. Ellos lo hacen porque saben que no tienen los votos. Entonces están alegando fraude ahorita. Es imposible. Es un problema que no tienen votos. Ya se identificaron los 28 colectivos con nombres y apellidos. A los que están en los colectivos ya se saben